Lo otro que ya que estamos en la Edad Media, con este tema del mito de los házaros, que hasta donde yo sé viene de esta famosa discusión de la obra de Yehudah Halevi, del Kusari, donde está este filósofo cristiano y el judío hablando filosóficamente sobre los sueños del rey de Kusar, y que finalmente el libro termina con una comunidad o un pueblo, nación, convertido al judaísmo, y de ahí vienen estas famosas acusaciones de que el judaísmo europeo, o los judíos europeos en realidad son los conversos y házaros precisamente de este libro, que está en español antiguo, que de ahí viene, muchos afirman de esta historia o de esta leyenda que escribió Yehudah Halevi para decir, ven, acá están las pruebas de esto, que ustedes no son semitas, son de otro lugar. Sí, que lo chistoso es cuando aparte de ese dato, te ponen así un judío güero, ¿no? O pelirrojo, ¿no? Y te dicen, mira, güero, es házaro, ¿no? A ver, evidentemente ni siquiera saben cómo eran los házaros. Los házaros se parecían más a mí que a cualquier güero que haya por ahí. Los házaros eran turco-eslavos, no eran germánicos, no eran rubios. Pero bueno, mira, en realidad la cuestión házara no viene de ahí. El libro del Kusari nada más es utilizado como pretexto, porque en realidad no viene de ahí. A ver, imagínate un autor tan importante como Yehudah Halevi, o sea, un gran rabino, un gran sabio, un gran poeta, sobre todo un gran poeta, o sea, mucho de lo que va a pasar a la historia del prestigio de Yehudah Halevi va a ser más como poeta que como rabino. Y que te escribe esta obra, una obra controversial, o sea, una obra con la que está intentando poner una contención, sobre todo por las conversiones forzadas que sufre la comunidad judía, como una obra elegantemente disfrazada de teatro, en una época en la que todavía no existe el teatro, pero una obra presentada así como diálogo, en donde va a demostrar cómo el judaísmo tiene mejores argumentos que el cristianismo y que el islam. Y por eso es esta cuestión del rey de los házaros, que tiene sus sueños, que empieza a discutir con los sabios de las tres religiones, y al final decide convertirse al judaísmo. Si los judíos de esta época, y después, posterior, o sea, cuando estamos hablando de Yehudah Halevi, estamos hablando, ¿qué?, del siglo XII, XIII. Si los judíos de esta época se hubieran tomado en serio ese libro, o sea, hubieran creído que eso era un recuento histórico, digo, lo importante de los argumentos ahí están. Los argumentos, no importa si ponías al rey Kusar o si ponías al vecino de aquí a la vuelta, ¿no? O sea, en términos intelectuales lo importante eran los argumentos, más que los personajes. Los personajes solamente daban el pretexto literario. Pero si los judíos de aquellas épocas y los siglos siguientes se hubieran creído que eso reflejaba un hecho histórico, habría existido un interés por parte de los judíos españoles por entrar en contacto con los judíos házaros, por entrar en contacto con una comunidad que originalmente se supone pues había convertido al judaísmo. A ver, va a llegar el siglo XV, los 1400, después de los pogromos de 1391, y durante todo el siglo XV, los judíos españoles van a estar obsesionados con la idea de encontrar un lugar donde se pueda vivir como judío de una manera segura. Y por eso se van a volver tan importantes, por ejemplo, los relatos de Benjamín de Tudela, que no menciona házaros, se van a volver también tan importantes los relatos de Benjamín de Tudela, y luego los de Benjamín de Tudela, los de Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque en esos relatos se habla de comunidades judías en el oriente. Los de Benjamín de Tudela llegan hasta Persia, los de Cristóbal Colón, no olvídenlo, Marco Polo. Los de Marco Polo llegan hasta China, hasta Catay, y donde te habla de comunidades judías que son enormes, que son prósperas y que viven libres. Este tema se va a volver una obsesión para los judíos españoles en todo este siglo de decadencia, y que va a culminar en 1492 con el decreto de expulsión. Y de hecho por ahí viene pues obviamente todo el sustento, que no es algo que esté demostrado, pero que sí tiene sentido, tiene lógica y tiene buenos argumentos a favor, que Cristóbal Colón, bueno, que el tipo era de origen judío, eso sí está claro, pero que Cristóbal Colón estaba realmente buscando una ruta de escape hacia Catay, hacia China, para intentar establecer por dónde los judíos pudieran trasladarse desde Europa hasta territorio seguro. Tema que también obsesionaba a los cristianos por otras razones, porque por
las crónicas medievales de las épocas de las cruzadas sobre el reino del preste Juan, entonces muchos cristianos también estaban alucinando ahí con la posibilidad de encontrar estos reinos cristianos del otro lado del territorio islámico, pues así como para, ¿qué tal si nos aliamos y atacamos a los musulmanes desde dos lados al mismo tiempo? Búsquense una novela de Umberto Eco que se llama Baudolino, donde se mete con todos estos temas, una novela buenísima, o sea, una novela soberbia, divertida, interesantísima, y donde Baudolino es un personaje cristiano, pero uno de sus principales amigos es judío. Entonces Humberto Eco te va contando todos los rollos que se traen cristianos y judíos con este asunto, y aparte el señor con una documentación histórica formidable, aunque es una novela, la documentación histórica que maneja es increíble, ¿no? Recomendación así cultural. Bueno, entonces, aquí el problema es que había muchas razones para que los judíos de todos esos siglos, 14, 15, 16, le hubieran puesto atención al tema de los házaros. Si ya los había mencionado Yehuda Halevi, y bueno, ok, ¿qué fue de ellos? ¿Dónde están? ¿Qué tal que donde viven nosotros podemos huir y vivir seguros? A ver, hoy en día, una de las cosas más interesantes que se están investigando en cuanto a historia de los judíos sefaraditas es que en realidad la conformación y organización de las comunidades ashkenazíes, cuando van a entrar en su época de esplendor en Polonia, a partir del siglo XVI, es gracias a toda la migración sefardita que se da. Ahora ahora que se pusieron de moda las investigaciones genéticas, así que compras tu kit, mandas tu saliva y te dan tu origen genético, se ha podido demostrar que los ashkenazim tienen más sangre sefaradí de lo que nos habíamos imaginado, que una gran cantidad de judíos españoles acabó moviéndose a Alemania, Polonia, países bálticos, Rusia, Ucrania, Bielorrusia. Pues ¿por qué? Porque estaban buscando lugares seguros en donde establecerse. La casa final de Isaac Abravanel, este importantísimo personaje que es el que le escribe la carta a los reyes católicos y todos, está en Polonia. Entonces, estamos hablando de que todos los judíos de esas épocas tuvieron un interés en buscar dónde hay comunidades judías que le estén pasando mejor que nosotros, hasta que ya nos corrieron de España. Nadie, absolutamente nadie, durante siglos y siglos y siglos, habló de házaros. Nadie. No existen en la literatura judía, aparte del Kusari, y que es evidentemente una fantasía, una libertad literaria que se tomó Yehuda Halevi. Si tú te matriculas en una universidad en Bulgaria, en Ucrania o en cualquiera de estos países alrededor del Mar Negro, esa fue la zona de expansión del Imperio Házaro, si tú te inscribes en cualquiera de estas universidades donde existe la división de estudios házaros, puedes tomar esa especialización en historia, estudios házaros. El tema de la conversión de los házaros al judaísmo ni se menciona, porque es un mito. Es un absoluto mito. Toda la documentación que existe de házaros convirtiéndose a una religión diferente a su paganismo ancestral son documentos que hablan de conversiones de házaros al cristianismo o al islam, sobre todo al cristianismo en las regiones de Europa, hacia el norte del Mar Negro, al islam en las zonas de lo que hoy es Georgia y Armenia. Entonces, no existe una sola gota, un solo gramo de evidencia de esa conversión masiva de házaros. Ningún judío a lo largo de ningún momento de la historia le interesó el tema. El tema de los házaros apenas empezó a hablarse en 1926, cuando uno de los científicos racistas, o sea, del racismo científico, de los promotores del racismo científico, y que obviamente decía pura tontería, un pseudosociólogo alemán inglés, llamado Lothrop Stoddard, y que luego se convirtió en uno de los principales, referentes para el nazismo. Él fue el primero, apenas en 1926, al que se le ocurrió que los judíos ashkenazíes no eran israelitas, sino házaros. Y de ahí viene el cuento, y los que movieron ese cuento fueron los nazis. Entonces, o sea, no es en el Kusari donde empieza este asunto. Es con Lothrop Stoddard en el siglo XX, y sin ninguna base, nada más por una deducción racista.
disfrazada de ciencia. Ese es el fundamento de la hipótesis házara. Entonces, de ahí viene toda esta tontería de los házaros. Ahora, ¿por qué hay judíos rubios? Bueno, pues porque son los ashkenazim, sí se mezclaron, esto está comprobado, con gente germánica. Pues los házaros no eran güeros. O sea, váyanse a dar una vuelta un día por pura curiosidad, váyanse, junten dinero y váyanse a tomarse unas vacaciones a Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Georgia, y se van subiendo hacia Rusia. O sea, y se van a encontrar a la gente local de la zona. O sea, son blancos, son caucásicos, pero son de cabello oscuro. O sea, se parecen más a mí que a cualquier judío güero. Ya cuando suban se van a encontrar a que ucranianos y rusos sí son todos rubios. Pero los ucranianos y los rusos son rubios, los que son rubios, los rubios lo traen de los vikingos, no de la gente local, lo traen de los vikingos. Entonces, o sea, toda esta idea, no, es que mire, es un judío rubio, debe ser házaro, eso solamente lo puede decir un rotundo y reverendo ignorante. Si hay judíos rubios entre los ashkenazí, porque también entre los sefaradís los hay, y bien rubios, eso que demuestra que todos los pueblos son mestizos, también hay palestinos rubios, o sea, todo mundo somos mestizos, no existen las razas puras, ni siquiera existen las razas, menos aún las etnias puras, todos somos mestizos. Si hay judíos ashkenazí rubios, es porque el grupo de donde se derivó el judaísmo ashkenazí es un grupo que originalmente estuvo establecido en la zona de Alemania, la frontera de Alemania con Francia, lo que hoy es Alsacia, y que a partir del siglo XI se tiene que empezar a mover hacia el oriente, después de haber sido masacrado por los amables guerreros cruzados que iban hacia la primera cruzada. Empieza la peregrinación en 1096, pasan, así como deporte, masacran comunidades judías, o sea, bien lindas personas que eran estos. Rashi, el primer gran líder del judaísmo ashkenazí, es el que los reaglutina, los reorganiza, y a partir de ahí se van a empezar a mover poco a poco hacia el oriente. Pero bueno, entonces, de toda esta gente judía que fue masacrada en esa época, por los registros genéticos, se sabe que los judíos ashkenazíes de hoy, o los que tengamos alguna parte de ashkenazí, yo no soy ashkenazí 100%, pero tengo una parte de mi familia es ashkenazí, somos descendientes de 350 familias que vivieron en esta zona entre Francia y Alemania, entre los siglos X y XIII. Y en este núcleo de familias, aproximadamente un 30% de este núcleo original son hijos de mujeres germánicas. O sea, un poco menos de la tercera parte de las mujeres en diferentes, estamos hablando de un lapso de 3 siglos, o sea, no fue todo en un mismo momento, ¿no? Pero aproximadamente una tercera parte, un poquito menos de la tercera parte de este grupo, tiene genes de mujeres que evidentemente se integraron, o sea, se debieron haber convertido al judaísmo, se integraron a las comunidades judías y dejaron descendencia. Y por ello hay una importante presencia genética germánica en el judaísmo ashkenazí, y por eso hay güeros. Pero bueno, el punto está en que si estamos hablando de esa comunidad originada entre Francia y Alemania, estamos hablando de una comunidad que nadie duda de su origen israelita. Eran judíos que venían de Italia originalmente, pero que antes de Italia habían salido muy factiblemente de la comunidad de Alejandría. Esta comunidad que les mencionaba yo hace rato hablando de otro tema, que fue de las primeras que se desmoronó por las represiones cometidas por el populacho cristiano. Entonces, muchos de estos judíos de Alejandría se establecieron en Italia y luego se movieron hacia la zona del norte, ya en la zona que hoy es fronteriza entre Francia y Alemania. Ahí sí se integraron a la comunidad algunas personas, principalmente mujeres de etnia germánica, pero pues que evidentemente se habrían convertido al judaísmo, si no, no se habría dado esta integración. Y bueno, y eso dejó su descendencia y luego se fueron moviendo hacia el oriente. Y la mayor demostración de todo esto, lo que le embarré en su cara a Jalife en alguna ocasión y ya ni lo quiso comentar, fue el yiddish, el idioma yiddish. El yiddish es una lengua germánica. Si los ashkenazíes fueran turco-eslavos en su origen, o sea, házaros, hablarían en una lengua turco-eslava. O sea, no hay ningún pueblo en la historia que hable en otro idioma ajeno al suyo.
Cuando te imponen otro idioma, porque esta es la teoría que manejan algunos tarugos como Eran el Haik, que es un chiflado ahí que genetista según él, pero que quiere a fuerza insistir en la cuestión házara, aunque es judío. Eran el Hayek dice que no, pues es que lo que pasa es que, bueno, pues evidentemente los házaros al convertirse debieron traerse rabinos que sí eran israelitas de verdad y que sí venían de la zona de Alemania y ellos debieron aprender a enseñarles a hablar en yiddish y paulatinamente fueron cambiando su idioma por el yiddish. A ver, eso no ocurre jamás en la historia. Eso cualquier persona que tenga una mínima noción de lingüística sabe que eso no es posible. Los romanos hicieron eso en sus dominios. Los romanos impusieron el latín en sus dominios. ¿Y qué pasó con el latín? Lo convertimos en portugués, en español, en catalán, en provenzal, en francés, en rumano, en italiano. ¿Por qué? Porque los pueblos no dejan de hablar como hablan. Ok, les impones una manera de hablar, la van a mezclar, pero entonces se van a apreciar perfectamente las raíces de donde vienen. Y por eso ni siquiera el latín, fíjate, el idioma de un imperio, ni siquiera el latín se logró imponer en el habla de los dominados del Imperio Romano. Les destruimos el latín a los romanos y creamos esta maravilla que son las lenguas romances. Entonces, ya parece que un grupo de rabinos iba a lograr que todo un pueblo dejara de hablar su idioma para acostumbrarse a hablar en yiddish. El Hayek dice que el yiddish originalmente debió ser turco-eslavo, pero pues que lo fueron cambiando poquito a poco hasta que se convirtió en germánico. Eso es una reverenda tontería. Si el yiddish es germánico es porque es germánico. Punto. No le puedes hacer eso a ningún idioma. En casos graves, en casos extremos, el de las lenguas romances podría considerarse un caso extremo. Lo que haces es de plano generar nuevos idiomas y el yiddish no tiene nada de nuevo. Al contrario, los elementos germánicos característicos del yiddish son más arcaicos que el alemán. O sea, el yiddish de hecho es un idioma fósil, porque el yiddish tal como se habla, digo, tiene ahí obviamente algunas cosas agregadas en hebreo y en idiomas eslávicos, pero el núcleo del yiddish es un idioma como se hablaba hace 1000 años. Los judíos nos encanta conservar fósiles lingüísticos. Es como se hablaba hace 1000 años, no es un idioma nuevo, como el español, por ejemplo, en relación al latín sí lo es. Entonces, toda la cuestión lingüística refuta, revienta absolutamente el mito de Hazaria. Los judíos ashkenazíes somos descendientes de esa comunidad establecida entre Francia y Alemania, un núcleo que no llegó a ser mayor a 350 familias, que sí tiene ahí un colado de muchachas, sobre todo, mujeres germánicas, son guapas, que es el que va a ser uno, pero que son de origen, el otro grupo, el núcleo principal, es de origen netamente israelita. Y por eso los judíos ashkenazíes tenemos una tendencia natural, y eso está documentadérrimo, tenemos una tendencia natural a padecer enfermedades congénitas típicas del Medio Oriente, enfermedades que compartimos con los sefaraditas, enfermedades que hasta compartimos con ciertos núcleos de palestinos, enfermedades que compartimos con iraquíes, porque ahí están los genes del Medio Oriente, porque venimos de Medio Oriente. Todo lo demás es retórica y propaganda antisemita, iniciada por Lothrop Stoddard y difundida por el nazismo, y completamente irracional, porque de repente Stoddard se puso a hablar de algo que ningún judío habló durante casi 1000 años. Entonces, no les hagan caso. Cuando empiecen a hablar de házaros, corran de ahí, huyan y busquen a quien más confianza tengan y cuéntenselo. Cuando yo llegué a escuchar esto de los házaros, también me lo compré. Yo compré esta idea también de los házaros y también dije, oye, no, que sí. Ya cuando me puse a investigar, como dice Irving, hay estudios genéticos que ya han demostrado que esto es incorrecto, aparte de lo que él nos menciona del lenguaje. Entonces yo los invito a los que nos estén viendo y que todavía crean que esto es verdad, que hagan sus investigaciones de todas las pruebas genéticas que se han hecho. Y además yo quisiera agregar una cosa aquí, Irving. Aún si hubiese pasado eso, ante el judaísmo, un converso es un judío, ¿sí? Entonces yo no veo, o sea, siempre ha habido conversos y no podemos decir que ya porque eran házaros, ya no eran judíos o ya son menos judíos porque no son semitas y, o sea, se me hace a mí una tontería y se me hace hasta racista eso. Entonces, no entiendo, yo no le vería tampoco el problema en que hubiesen
pasado esto de los házaros y que se pudiese rastrear. O sea, no es así, pero si fuese real, tampoco hay problema. Entonces, ahí también es como un prejuicio de los que toman, ¿no? Yo no tomo eso como cierto, pero los que lo toman como cierto y lo pregonan, es hasta racista. O sea, por eso también los nazis se tomaron de ahí. Bueno, sí, tiene razón, o sea, es profundamente racista. Obviamente, mira, eso que menciona religiosamente hablando es correcto. Si se convirtieron y ya. O sea, una vez que un judío es aceptado como converso, es judío, punto. El origen que pueda tener es, o sea, en el judaísmo no creemos en las etnias. O sea, el bloque principal, mira, la verdad es que la cantidad de conversos que ha habido a lo largo de la historia ha sido muy poca, proporcionalmente hablando. Ha habido épocas en las que hubo un poco de moda, 2 épocas en las que ha estado de moda convertirse al judaísmo. En el Imperio Romano, por ahí del siglo I antes de la Era Común, finales del siglo I antes de la Era Común y siglo I de la Era Común, sobre todo el buen momento de la época herodiana hizo que a muchos romanos, de ciudadanos del Imperio Romano, se les antojara y hubo muchas conversiones. Y ahorita, por diferentes razones, de repente la gente tiene mucho interés en el judaísmo y lo busca. Pero fuera de eso, o sea, la cantidad de conversos que nos pueden llegar, o sea, es a ver, porque simplemente saca las cuentas, no estamos hablando de 350 familias en el origen del judaísmo ashkenazí, o sea, 350 hombres y 350 mujeres, ¿no? Que si vamos a hablar de una familia, estamos hablando de papá, mamá y los hijos, ¿no? Pero bueno, 350 mamás. De esas, una tercera parte, un 30% más bien, estamos hablando de que serían de origen germánico, se habrían convertido. Estamos hablando de 100 aproximadamente. 100 de esas 350 mamás, un poquito más tal vez, eran conversas. Pero estamos hablando de que eso es un fenómeno a lo largo de 3 siglos. O sea, en cada siglo estás hablando de 4 generaciones. Si tomamos en cuenta que en aquellos tiempos ya a los 25 años, pues ya tenías hijos, ¿no? Hombre o mujer. Vamos a ponerle 4 generaciones por siglo. Si estamos hablando de 3 siglos, estamos hablando de 12 generaciones. Y estamos hablando, vamos a hablar de 120 mujeres conversas. Estamos hablando de un promedio de 10 conversiones por generación. O sea, no es nada, es muy poco. No es suficiente para cambiar la etnia de un grupo, vamos a decirlo así de burdo, ¿no? Porque eso obviamente no es posible. Pero bien lo estás diciendo, el problema es que es un discurso racista, porque esto no se utiliza desde una perspectiva religiosa, se utiliza para tratar de descalificar. O sea, que al final de cuentas de lo que se trata es que descalificar la legitimidad del Estado de Israel. Y eso desde una perspectiva completamente miope, porque la legitimidad de un Estado no depende de los orígenes étnicos de nadie. Los estados no son estructuras étnicas. Todos los estados, o sea, un estado es una estructura jurídica y en un estado pueden vivir varias etnias. Simplemente si te contara, bueno, le contáramos al público que no es mexicano, la cantidad de etnias que viven en México, estamos hablando de miles. Y el Estado mexicano es la estructura jurídica que le da ciudadanía a todas ellas, porque un Estado no tiene nada que ver con la etnia. Entonces, la discusión de la legitimidad del Estado de Israel en términos étnicos, no es que como son házaros, o sea, eso solamente lo puede hacer alguien que de plano no entiende un ajo de conceptos jurídicos elementales y de lo que es un Estado. O sea, esa es una discusión medieval. Esa es una discusión que habrá tenido sentido en 1208, no ahorita. O sea, es una barbaridad, es una salvajada en el sentido de lo primitivo, de lo rupestre de la discusión. Entonces, es una cuestión eminentemente política. Entonces, bueno, ahí los adherentes a la causa házara ya deberían ponerse a reflexionar en ello. O sea, primer problema que tiene, o sea, que no es un tema que haya surgido como debate académico, que de repente los académicos, así como Darwin, diciendo, oigan, ¿saben qué? Tengo elementos para sospechar que descendemos de primates más rudimentarios que nosotros y que los changos de hoy son nuestros parientes lejanos. No, pues sí, ahí se arma todo un escándalo, ¿no? Y volteó al mundo de cabeza con eso. Pero nótese, o sea, esa discusión con todo y lo compleja que es, surge de la academia.
por sí misma. O sea, pues Darwin encontró esas evidencias y dijo, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero surgió de la academia. Lo de los házaros no surgió de la academia, surge de un debate político y desde un enfoque racista. Entonces, si me van a traer argumentos académicos, tengan la decencia de escoger temas que hayan surgido de la investigación académica, no de debates políticos, y menos aún de debates políticos con enfoques racistas. Ya para cerrar el tema de los házaros, nada más diría yo que los adherentes a la causa házara me tendrían que refutar dos cosas. Son dos puntos básicos los que tendrían que refutar. Uno, ¿por qué? Con toda esa situación que expliqué del judaísmo durante toda la Edad Media y la Edad Moderna, las persecuciones y la inquietud por conocer las comunidades de Europa del Este o de Asia, ¿por qué ningún autor judío le puso atención al tema de los házaros después de lo del Kusari? ¿Por qué ningún autor judío habló de eso? ¿Por qué ningún autor judío se fue a investigar si todavía existían reinos házaros? ¿Por qué ningún autor judío se interesó en el tema de los házaros? ¿Y por qué el primero en retomar ese asunto es un teórico europeo racista hasta 1926? Ese es el primer tema. ¿Por qué ningún judío le pone atención al asunto házaro durante tantos siglos? Y el segundo tema, el lingüístico. ¿Por qué los házaros hablarían en yiddish, que es una lengua germánica? A ver, quiero ver que me den una respuesta inteligente con eso. Bueno. Gracias, Irving.